Imainaya Kasanki, mis yuntas del Tahuantinsuyo. Hoy les traigo un nuevo video, y es sobre lo titulado La leyenda negra. Este video lo estoy haciendo en respuesta a todos los españoles e hispanistas que quieren negar estos hechos, y se quieren ellos justificar con argumentos totalmente racistas. Algunos que encontré, es que resaltan como si ya fuera una costumbre de ellos, generalizar las creencias de los aviala-leños. En primera, dicen estas personas, que los cobrizos eran salvajes, que hacían sacrificios humanos, practicaban el canibalismo, y que siempre era gente loca tira flechas. Ignorando todo lo bueno que sí caracterizaba a los aviala-leños, y era el cuidado de la naturaleza. Con esta tontería hacen confusiones, pues esos actos son parte de los aztecas y mayas ante todo, ya que los incas como muchos otros, no se practicaban los sacrificios humanos, aunque sí de animales. Ni Europa se salva de eso, ya que en ese continente también se hacía sacrificios humanos y canibalismo. Y por ello, considero cojudo que quieran justificarse con eso. De una u otra manera hacen quedar mal a la gente de Abya-Yala. También dicen, que la gente de acá no murió por un genocidio, y la mayoría murió por las enfermedades. Si bien mucha gente murió por las enfermedades, la gran mayoría lo hicieron a manos de los blancos, ya sea por peleas o por el exceso de trabajos en la esclavitud. Y pues era algo muy común en Europa, en aquellos años ellos tenían una mentalidad muy aferrada al cristianismo y racista, tachando de diabólico a otras culturas, y ver a las otras razas como inferiores, así que no es novedad, que actúen también de forma tan mierda contra los cobrizos, o de que supuestamente haya existido derechos sobre los cobrizos como ellos señalan, ya que no existía tales derechos. Cuando hablan de su hispanidad el 12 de octubre. ¿Por qué no hablan sobre el campo de concentración que existió en Argentina, sobre cómo los cobrizos fueron llevados y expuestos como animales en Europa? O sobre de cómo quemaban vivos a los aviala-leños, por supuesta satanería. También los esclavos en las minas, cobrizos que se morían sacando oro y plata, que los españoles les ordenaba, en las minas de Potosí y la Icacota, etc. Por alguna extraña razón, le echan la culpa a los ingleses, y al mismo tiempo, los ingleses le echan la culpa a ustedes, todo para ocultar esos hechos. Nunca hablan de eso porque no les conviene. Por ello la Unión Europea los apoya en difundir mentiras. Ya que no quieren aceptar que gracias a Abya-Yala, Europa está como el continente más rico, a costo de las muertes de los cobrizos, y robos de oro y plata, porque si no Europa seguiría siendo la basura del mundo, el puesto que tuvo hace años. Y ahora les mostraré las pruebas de Huamán Poma de Ayala. Huamán Poma de Ayala, quien nació en Ayacucho en 1534. Fue un cronista cobrizo de ascendencia incaica, de la época del virreinato. Huamán decidió recorrer todos los lugares para ilustrar y describir los hechos crueles cometidos por los invasores españoles, como robos, tiranía, injusticias, violaciones, esclavitud y genocidio hacia los pueblos nativos de estas tierras. Más que recopilaciones, sus libros son autobiografías, ya que en los hechos siempre resalta que fue testigo de ello. Él escribía y dibujaba todo lo que veía, y lo que le pasaba. Incluso en ocasiones él señala sobre la preocupación y el miedo que tenía. Solo pude encontrar los 2 tomos, lastimosamente el 3 no la pude encontrar. Los links se los dejaré en la descripción. Algo que recalco, es que en la lámina 7, página 374. Lámina que continúa la serie denominada, Conquista Milagro de Santa María. En la lámina se representa la figura de la Virgen María pisando una nube, y acompañada de un ángel, ocupando todo el lado superior derecho de sus manos, fluyen pequeñas líneas, que abriéndose levemente en abanico, se dirigen hacia un grupo de cobrizos que ocupan todo el segmento inferior de la lámina. Varios de ellos caen al suelo, y algunos alcanzan a huir. Bajo el cobrizo que yace tendido, y su cabeza toca el margen inferior derecho, también ha caído su escudo. Alabardas y escudos caídos, implican la idea de derrota. En esta lámina, la presencia de la Virgen María lanzando tierra, lluvia, o luz, a los cobrizos, que caen en el suelo. Es una forma que utiliza el autor para insistir que no se puede estar en contra de la religión cristiana, ya que muchos cobrizos con la llegada de los blancos, empezaron a enfermar de la nada, y creyeron que los invasores cuentan con ayuda sobrenatural. Es también que entre los mismos españoles se decían, que tal castigo de los cobrizos idólatras, era gracias a la Virgen María. Ahora, acá les traigo un pequeño resumen de los 2 tomos, pero si quieren saber más a fondo esos hechos, están en la descripción del video. Ahora, empezamos. Fray Vicente.
llevando en la mano derecha una cruz, y en la izquierda un breviario, y le dice a Atahualpa Inca, que también es embajador y mensajero de otro señor muy grande amigo de Dios, y que fuese su amigo, y adórese a la cruz, creyese el evangelio de Dios, y que no adorase a nada, que todo lo demás era cosa de burla, responde Atahualpa. Dice que no tienen que adorar a nadie sino al sol, que nunca muere ni sus huacas ni dioses, también tienen en su ley, que aquello guardaban. Y preguntó el Inca, a Fray Vicente, ¿quién se lo había dicho? Responde Fray Vicente, que le había dicho el evangelio. Y le dijo a Atahualpa, dame a mí, el libro para que él me lo diga. Y así se lo dio y la tomó en las manos, comenzó a hojear las hojas de dicho libro, y dice el Inca, que como no me lo dice ni me habla ni el libro, hablando con gran majestad, sentado en su trono, hecho el libro de sus manos, hecho el Inca Atahualpa. Fray Vicente dio voces. Aquí caballeros con estos indios gentiles, son contra nuestra fe, y don Francisco Pizarro, y don Diego de Almagro. De la suya dieron voces, y dijo salgan caballeros, estos infelices que son contra nuestra cristiandad, y de nuestro emperador rey, demos en ellos. Y así comenzaron los caballeros disparando sus arcabuces y dieron la escaramuza, y los soldados a matar indios como hormigas. Y de espanto de arcabuces y ruidos de cascabeles, y de las armas, y de ver primer hombre jamás visto, de estar lleno de indios la plaza de Cajamarca, se derribó las paredes del cerco. Apretarles, pisarles y tropezarse los caballos, murieron mucha gente de indios. Estando preso Atahualpa Inca, le robaron toda su hacienda. Francisco Pizarro, y Diego de Almagro, y todos los demás soldados españoles. Tomaron toda la riqueza del Templo del Sol, Curicancha, y de Huanacauri. Muchos millones de oro y plata que no se pueden contar. Porque solo Coricancha tenía todas las paredes, y la cobertura, y suelo, y las ventanas cuajado de oro. Atahualpa Inca fue degollado y sentenciado. Limando cortar su cabeza, por don Francisco Pizarro. Como después de haber conquista y de haber robado, comenzaron a quitar las mujeres y doncellas, y desvestirlas a la fuerza. Y no queriendo ellas, las mataban como a perros. Y castigaban sin temor a Dios ni a la justicia, ya que no había justicia, como después de haber conquistado. Don Francisco Pizarro, y don Diego de Almagro, y los demás cristianos, le mandaron tapiar al excelentísimo señor, Capacapua Manchagua, que estaba vivo y muy viejo, y los demás señores grandes, los encerraron pidiéndoles, oro, y plata como interesado y codicioso. Esos dichos conquistadores le echaron fuego, y los quemó acabando con sus vidas. Asimismo mató a todos los señores grandes y capitanes generales, a los principales de cada provincia de este reino. De varios tormentos pidiéndoles oro y plata. Y traían presos y los castigaban muy cruelmente, presos con cadenas de hierro, a los dichos indios de este reino. Y así a muchos señores principales, con el miedo del tormento dijeron que eran indios pobres, para que no les atormentaran. Capítulo de los mineros. En las dichas minas, Huancavilca de Azogue, es donde tienen tanto castigo los indios pobres, y reciben tormentos y muchas muertes los indios. Donde se acaba y pasa tormentos los caciques principales de este reino, asimismo de todas las demás minas de Potosí de plata, y de Chocyococha de plata, y de Carabaya de oro, y minas de otras partes de este reino. Los dichos mineros, y mayordomos españoles o mestizos, son tan señores absolutos que no temen a Dios ni a la justicia, porque no tienen residencia ni visita general de cada tercio y año, y así no hay remedio. Cuelga de los pies al cacique principal, y a los demás les azota sobre encima de un carnero. Los castigan y trasquilan, y a los demás lo tienen en la cárcel pública, presos en el cepo con grillos sin darles de comer, ni agua. Castigan muy cruelmente como si fueran ladrones o traidores, con estos trabajos. Se han muerto afrentados, y no hay remedio. No le pagan su trabajo, ni de la ida y vuelta de los caminos, y de acudir en las minas de los tiempos que está. Y a los indios de sus jornales con color de las minas, les ocupa en guardar ganados y trajinar, y los mete a los llanos y se mueren los indios. Los españoles que arriendan unos tambos de los indios, o de otras personas, que no tienen derechos de los dichos tambos, y piden indios para ello, y en ellos tienen ocupados 20 indios tributarios, que no se les paga.
Y además de ese el dicho tambero, tiene media docena de indias putas. Y les hace trabajar mitallos y traen hierba, leña y a los mozos envía a los llanos, y en sí se mueren sus maridos, en sí hacen grandes pecados y ofensas al servicio de Dios. Y a los pobres indios pasajeros les quitan a sus mujeres, hijas y hermanas, les encierran, y les fuerzan, amenazando a sus padres, hermanos y maridos, y les quitan sus comidas y haciendas, y hacen otros muchos daños que no se remedian porque no tienen residencia. Por muertes así no pueden multiplicar los dichos indios, y no tienen hijos, y se acaban. Españoles soberbios, criollos o mestizos de este reino. Se emborrachan peor que indios y se matan unos con otros, y son soberbios con su tío, y quieren más mal contra estos indios, y son malos cristianos enemigos de los indios. Criollos como los dichos criollos que se crían con la leche de las indias o de las negras, o de los dichos mestizos mulatos, son bravos y soberbiosos, haraganes, mentirosos, jugadores, avarientos, ladrones de poca caridad, miserables, tramposos, enemigos de los pobres indios y de españoles. Y así son los criollos, como mestizos, peor que mestizos, porque de ellos no se ha parecido servicio ni se ha escrito que hayan servido. Españolas soberbias, criolla o mestiza. Y pare todo mestizo, mala casta de este reino, los dichos españoles mestizos y señoras mestizas o negras, mulatos, mulatas, que no se pongan hábitos de indios, ni que los indios, ni indias no se pongan hábitos de español. Porque el color de piel de ellos hace muy grande la ofensa a Dios y no sirven a su majestad, y no tienen obediencia ni ley, sean gravemente castigados por la justicia. Criollas como las dichas criollas que se crió con la leche de las indias, son peores que mestizas, y mulatas, y negras haraganes, mentirosas, embusteras, bachilleras, golosas, y no dicen la verdad, y son enemigos de los pobres indios. Capítulo de los encomenderos. Los dichos encomenderos de indios de este reino, los buenos cristianos amigos de Dios y de sus pobres, y otros enemigos de ellos, los cuales en sus capítulos de cada uno de ellos, se declara de su historia y vida y cristiandad. Encomenderos de este recino, que tienen a su merced a su majestad de los indios. Creen después que conocieron al Inca y se acabó todo. Y ahora conocen y tienen en su cabeza al católico rey. Los dichos encomenderos andan y disfrutan y juegan, y tienen muchas fiestas y banquetes, y visten de seda, y gastan muy largamente, como no le cuesta su trabajo ni sudor, sino piden a los pobres indios y no les duele. Como es trabajo de los pobres indios, ni ruega a Dios por ellos, ni de su salud del Rey nuestro Señor, ni del Papa, ni se acuerda de los trabajos de los pobres indios de este reino. Y así le castigan Dios a ellos, y a los hijos de este reino. Los encomenderos, con color de decir que son encomenderos, piden chinas, jovencitas, y muchachos, ama insidiosos y mitallos, y de pedir la tasa, maltratan y castigan y quitan a sus hijas e hijos, y piden yanaconas en las ciudades a los que van a rescatar sus tributos. Les detienen y se hace servirse de ellos, y castigan a los caciques principales y a sus alcaldes, y a los indios pobres, y no hay remedio. Antes les favorecen a los dichos encomenderos, y les castiga a los pobres de Jesucristo en todo el reino, y así se adueñan de los pueblos de los indios. Los dichos encomenderos envían mayordomos con color del cobramiento de la tasa, estos dichos tales mayordomos, roban y hurtan de los dichos indios, y hacen que le mate 30 indios, y pide camáricos, y le hace trabajar, y si es otro encomendero, y corregidores en gran daño a los indios. No se les paga, ni con tanto trabajo y ocupaciones, se despueblan sus pueblos de los indios, y no hay remedio. Como sea contra encomendero, que ellos propios dicen y alaban que el reino se las pueden quitar, y así maltratan a los indios. Los dichos encomenderos se dan a contratar, y piden ganados e indios para trajinar de vino, y mandan hacer izangas y sogas, y hacen hilar y tejer ropa cumi y de ahuasca, costales, y no les deja de día ni de noche ir a sus casas y pueblos, a los pobres de los indios, ellos ni se les paga de tanto trabajo y ocupación. Los encomenderos en los pueblos de los indios ellos o sus hijos, hermanos, mayordomos, desvirgan a las doncellas y a las demás de este reino, les esfuerza a las casadas y así se hacían grandes putas indias. Ellos como criados, mulatos y mestizos.
La hacen echar a perder a los pobres de las indias doncellas, y destruyen sus haciendas y comidas, y dan mal ejemplo a los cristianos, de todo ellos no hay remedio. Como es negocio de encomendero, porque le amenaza diciendo que le ha de enterrarle vivo, y que le ha de desollarle con azotes vivo a los indios de este reino, y no hay remedio con los pobres. Los encomenderos, y viciosos, y otras personas que tienen haciendas de ganados y cementeras, obrajes y trapiches, estancias, ingenios, minas, que tienen indios. Él quitó sus hijas y mujeres, y paren mestizos y mulatos, muere el marido, se pierden mujer e hijos. Y así en este reino se despueblan los indios. Los encomenderos en las ciudades detienen a los indios y a las indias, y se hacen servicios, y no se les paga, y sin pagarles de sus trabajos le piden tributos, y a los principales le tienen miedo, y si no le piden de sus jornales y cobran el pobre indio, porque le amenazan con decirle a su comendero, para azotarlo, y no hay remedio. El primer comienzo del Padre. Que los padres cristianos y santos fue de Jesucristo y de San Pedro, San Pablo, apóstoles y de santos. Como los dichos sacerdotes y padres y curas, que están en lugar de Dios y de sus santos, el clérigo de San Pedro y el fraile mercenario de Nuestra Señora de las Mercedes, y del Señor San Francisco, y de Santo Domingo, y de San Agustín, y los ermitaños de San Pablo, primer ermitaño, y de San Antonio, no hacen lo que estos bienaventurados hicieron, y pecados de la carne y de apetitos, y daños que no se describe. Que el buen lector luego lo sabrá. Como los padres y curas de las doctrinas son muy coléricos y señores absolutos y soberbiosos, y tienen mucha gravedad, que con el miedo huyen los dichos indios, y de que no se acuerdan los dichos sacerdotes de que nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre y humilde para juntar y traer a los pobres pecadores, y llevarlos a su santa iglesia. Como los padres y curas de las dichas doctrinas de este reino, cada uno de ellos ocupan a los dichos indios mitayos, 2 indios en la cocina, otros caballerizo, otros hortelano, otros portero, otros mitayos de leña y hierba, y otras impertinentes le ocupan a los indios y a las indias, sin pagarles a los dichos indios de este reino, y así se ausenta de sus casas. Como los dichos padres de las doctrinas, tienen en la caballeriza 10 mulas con otras que tienen sus amigos, y engordan a costa de los indios, que pasan trabajando, algunos tienen vacas, cabras, ovejas, puercos, conejos, sementeras con sus corrales y casas, ocupando de los indios y no se les paga, y si pierden uno de estos, le cobran cientos, y no les pagan y le dan de comer así de tanto trabajar. Los padres y curas de las doctrinas, piden indios y carneros para trajinar vino, ají, maíz, coca, algunos trajinan en las espaldas de los indios. Los dichos padres comen sin costa y no les paga del trigo, de maíz, papas, carnero, gallinas, pollos, huevos, tocino, manteca, candela de sebo, ají, sal, tamos, chuño, quinoa, porotos, y otras frutas y comidas de todo, no se les paga. No hay remedio ni favor a los pobres indios de este reino, y así se ausentan los indios y se despueblan los pueblos con tanto trabajo. Como los dichos padres, se pierden por meterse más de lo que son al oficio de justicia. Y hacen por sus manos peticiones y notas, y dan mal ejemplo en el pueblo. Destruye contra los caciques principales, corregidor, comenderos, y no hay remedio con ellos, son tan señores absolutos, y con ellos destruyen a los indios de este reino. Como el padre Juan Bautista Albadán fue cura del pueblo de San Cristóbal de Panipachiri, fue muy absoluto cruel padre, las cosas que hacía este hombre, no se pueden describir. Porque tomó un indio del pueblo llamado Diego Caruas, porque no le dio carnero, le puso en una aspa esponja como San Andrés, le puso en cueros amarrado, comenzó a quemar con candela de sebo, meter fuego en el culo y en la verguiza, encendió muchas candelas de sebo y embrearle, le abría el culo con las manos, y dicen que hizo otras muchos más, que no se pueden describir, sino que Dios lo sepa, y que otros muchos daños y males hacía. El padre Albadán, desnudaba y le miraba el culo y el coño, y le metía los dedos, y en el culo le daba 4 azóticos, cada mañana le hacía eso a todas las solteas.
como los dichos padres alquilan a otros sacerdotes que tienen por vecino, porque entre ellos se saben sus males, para que confiesen a las dichas solteras indias, con color de decir que se ayudan entre ellos, y con ellos dan mal ejemplo a los cristianos y no temen a Dios, y castigo a sus padres y madres, y no hay remedio de los pobres indios, y así se acaban y no hay multiplicación. El sacerdote que tuviera más de 1000 pesos se lo aplique para el hospital, o para dicha obra de la iglesia de los mismos pueblos, porque en su doctrina tiene la iglesia peor que caballería por tener rescates, y no desea más sino llevar plata y robar a los indios pobres de este reino. Permita de entre padres. Como los dichos padres vengarse de cacique principal, o de los indios hacen permuta o envían a otro padre interín, insiste y le manda que le robe y le castigue cruelmente a los indios, y a las indias, manda adjuntar y encerrar para hilar y tejer a las solteras, y viudas y casadas. Y con todo este daño se venga de los pobres indios. Hijos y herederos o a la comunidad, porque a donde han de vivir los indios de multiplico, si lo venden con las posesiones los dichos padres de este reino. Castigan cruelmente, y no le mandan que se junte en su casa, y busca causas impertinentes, el dicho padre y corregidor, hace procesos contra él y lo castiga y lo destierra. Todos ellos pretenden esto, hacia fin de molestar a los indios y quitar sus haciendas. Si se hace a la cabeza estos dichos daños, ¿qué le hará a los pobres indios que no saben? Pro fuerza casamiento. Que los padres y curas les casan de fuerza a los indios solteros o solteras, contra su voluntad, apremiándoles y castigándoles con color de algún interés, o porque no le quiso dar al padre, o porque está preñada del padre, o por querer fornicar con color de ella, tenerla depositada en la cocina o casa del fiscal, y así el casamiento del matrimonio. El primer sacramento no es válido, y la culpa del dicho padre no hacen vida. Los confesiones. Los padres, españoles y curas de las doctrinas, en la casa de las iglesias aporrean a las indias preñadas y a las viejas y a los indios, y a las dichas solteras no las quieren confesar de edad de 20 años, no se confiesan ni hay remedio de ellas, esto pasó en el año 1609. Los dichos padres y curas, en casas oscuras y sospechosas escondidillos, a las indias solteras, por algún efecto y pecado de la fortificación, y de pecar con ellas. Los dichos padres y curas tienen sus casas muy oscuras y rincones. Los padres de la doctrina son tan soberbiosos y coléricos, muy atrevidos, que toman con las justicias y españoles soldados, y con los caciques principales, y con los indios pobres, y con las indias. Como borrachos sin temor de Dios y de la justicia, dan de palos y se defienden de ellos, y luego dicen que son sacerdotes, comenzando ellos con su lengua y manos, y así destruyen todo el reino con color de llamarse propietario. Y así por ellos, se ausentan los indios e indias. Los padres de las doctrinas, de puro rico, señor licenciado, don Genís, guárdenos Dios, andan todo de seda, con su ropa montera como soldado, y rufián y figón, habiendo de andar pobre sacerdote de Jesucristo, pues que Jesucristo no andaba de seda ni traía montera, sin con su hábito sin mudar, andaba enseñándonos en este mundo. Así de habéis de andar, padre. Que los dichos padres y sacerdotes, teniendo o queriendo ellos tener tratos o contratos, o forzar, fornicar o queriendo hacer gran daño, o quitar de fuerza a los pobres indios. A la hora del padre indio o india quiere pedir justicia, le amenaza diciendo que le ha de cortar las narices o le ha de matar de puros azotes. Los padres y curas con color de ir a visitar las dichas estancias de ganados de las punas, les roba sus comidas, y ganados, lana, charqui, soya, costales. Y hecho en cada provincia de este reino en gran daño a los pobres indios. Un padre en el repartimiento de los indios andamarcas, de la corona real, fue tan bravo y soberbioso que tomaba a los indios e indias con culpa, viéndole peinado, o que traiga rota nueva, luego mandaba desnudar en cueros como su madre lo parió, hasta verle la vergüenza, luego les daba muchos azotes y les quemaba con maguey, encendido, atado con 4 palos de las 4 partes, pies y manos, y le castigaba hasta hacerle sangrar del cuerpo, luego mandaba untar con cebo, encima le chamuscaba con el maguey encendido, luego le hacía untar con orines, sal y uchú caliente, que es otro tormento. Este era el castigo del dicho padre, en el año 1610.
castigan cruelmente los padres de las doctrinas a los niños. Los muchachos de 5 años, entren a la doctrina, y de 7 años salgan a las comunidades. Para ocuparles de trabajos sin ir a sus casas y hacen mita no se le paga, y así se ausentan porque no tienen que comer por ser huérfanos y pobres, en este reino. Los dichos padres y curas con sus propias manos azotean, arregazado sus vergüenzas, a las dichas solteras, y a sus padres y madres, por interés de hacerle mal, defienden a su hija, o su hermana, o sobrina o cuñadas, o defendiendo sus haciendas. Lo hace para quitarle de todo de los dichos pobres indios de este reino, así se ausentan. Muy bravo y colérico el padre contra los caciques principales y contra sus indios, porque defienden a las solteras y doncellas, y mata a palos a los indios por intervenir. Yo acabo de describir sobre el trato de los bienes y males, de los sacerdotes de este reino. Esto no es muy santa cosa y servicio de Dios y de su majestad. Y bien de las ánimas, y aumento de los indios de este reino, y buena santa obra de misericordia y caridad, y es justo que se escriba para que su santidad, juntamente su majestad, y el buen gobierno, excelentísimo señor virrey, y presidente, y oidores, justicias, y los reverendos muy ilustres en Cristo. Y sus señorías inquisidores, lo sepan los malos sacerdotes soberbios, que no temen a Dios. Así que aunque estaba yo tan cansado, y molido de escribir las soberbias, daños y males de los españoles, que por ellos se despuebla y se acaban los indios de este reino. Esto que digo y hago, no es rencor, pero por respeto a la gente de mi tierra, y a las mujeres violadas, y ancianos y niños asesinados, no vengan a querer tapar el sol con un dedo carajo. Porque eso sí no lo permitiremos, y ni vengan a hacerse los buenos de la peli. Acá tampoco jamás fuimos santos, también teníamos nuestros problemas y batallas. Los únicos que describieron acá como si fuera el paraíso, fueron ustedes, no nosotros. Acá no se tenía el concepto de paraíso, y los europeos lo pusieron así por la gran cantidad de oro y plata que adornaban las ciudades y la ropa, y por la gran cantidad de flora y fauna. Así que no se confundan, y cuando quieren hablar sobre su hispanidad, mencionen los sucesos tal y como pasaron. Mencionen las torturas en el Real Felipe, el caso de Tupac Amaru, y Puyucawa. La tortura era de uso común en los tribunales, tanto laicos como religiosos. Recordemos, si no, el caso de Tupac Amaru II, que fue torturado en 1781, o el de los rebeldes del Cusco, que en 1814 fueron descuartizados. En ambos casos, estas penas fueron dictadas por tribunales militares. Mencionen también, sobre el pescador cobrizo, José Olaya, entre muchos más. José Olaya fue conducido a Palacio de Gobierno. Luego, empezaron las amenazas. Al mantenerse firme en su actitud, fue torturado. Le aplicaron 200 palazos. Le arrancaron las uñas y lo colgaron de los pulgares. Sí, así como lo oyen. La cruda realidad que representa la bandera hispana, es que es hermana de la bandera nazi. La leyenda negra, no es ninguna leyenda, ni invento de ingleses. Tantos españoles, portugueses, ingleses y franceses, cometieron el genocidio más grande de la historia. Ya me imagino de acá a 200 años, que Alemania de una u otra forma, también quiera borrar los sucesos, cometidos por los nazi, y decir que todo fue propaganda de Estados Unidos. No es odio a Europa, nosotros perdonamos, pero jamás olvidamos. ¿Por qué tengo que heredar rencores ajenos? ¡No es justo! No es rencor. No es rencor. Es guardar en la memoria la historia de los tuyos. Y no como la cuentan los españoles. Y que al Inca Tupac Amaru jamás podrán matarlo. Pero eso tú no lo verás. Tal vez los hijos de tus hijos. Bueno, mis yuntas del Tahuantinsuyo, eso ha sido todo por hoy. Se despide su compatriota tahuantinsuyano, Yaguar Kunturi, y recuerden de proteger la flora y a los animales, porque junto a nosotros, somos hijos de la gran Pachamama.
Tupananchiscama, Masikuna.